Es una de las periodistas más reconocidas, también más polémicas, cuestionada por muchos por sus métodos de investigación, por su rigor periodística y también una de las más perseguidas de México. Por más de 30 años ha investigado a los carteles del narcotráfico y la corrupción en nuestro país. Fue de las voces más críticas e importantes de la llamada guerra contra el narco, además de que denunció los vínculos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con grupos del crimen organizado. En su libro más reciente, La historia secreta, asegura que el presidente López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa para financiar sus campañas electorales del 2006, 2012 y 2018. Hoy solo con Adela, la periodista Anabel Hernández. Anabel, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal, Adela? Muchas gracias y gracias a tu audiencia por estar aquí. Al contrario, Anabel, bueno, tú no vives en México, ¿no? Por motivos de seguridad. Siempre has sido una periodista incómoda. Sí. Incómoda al gobierno en el poder y supongo que incómoda también a los grupos del narcotráfico. Sí, cuando vivimos en un país donde existe un sistema criminal muy enquistado en diferentes áreas de la sociedad y del gobierno, que ha estado ahí, sentado en el poder durante varios lustros, un sistema criminal que ha estado intocable durante varios sexenios, es ese sistema criminal al que le incomoda que una periodista, debo decir mucho más si es mujer, porque hay mucho discurso misógino y machista en estos ataques, en estas descalificaciones. Les incomoda que sea mujer, que sea periodista y que descubra sus verdades y que las saque a la luz. Porque finalmente eso es el periodismo. O sea, yo no estoy para aplaudir al poder, no estoy para someterme a él. Para ser incómodos y cuestionar. Sí. ¿No quieres que te cuestionen? Y pues resulta no hagas cosas cuestionables. Incómodo, claro, claro. Ahora, yo decía, Anabel, que de pronto eres cuestionada por tu método de investigación, por la rigor periodística, etcétera. Yo tengo aquí dos de tus más recientes publicaciones, ¿no? Las señoras del narco y esta, que es la más reciente, que se presentó apenas hace unos días, La historia secreta. Es muy diferente cuando hablamos de las señoras del narco que cuando hablamos de la historia secreta que involucra al presidente de México, al presidente López Obrador. ¿En qué basas esta investigación? Tienes una entrevista muy interesante con el Minilic, quien fue pues socio, amigo y no sé si compadre, ¿no? También del Chapo Guzmán. Y de los Chapitos. Y de los Chapitos también. Y algunas otras entrevistas de gente de la que no das a conocer su identidad y algunos otros de los que sí das a conocer su identidad. ¿Por qué de unos sí, de otros no? Anabel. Bueno, antes que nada quisiera compartir al auditorio que durante los últimos 20 años he indagado al cártel de Sinaloa. Me he especializado sobre esto. Y esta especialización me ha permitido penetrar a la organización criminal e igual poder describir cómo funcionan los núcleos familiares de estas organizaciones, cómo es la dinámica entre los esposos narcos y sus esposas y sus amantes y sus hijos, que es el libro Las señoras del narco y el de Emma y las otras señoras del narco, pero también penetrar y encontrar los testigos que hablan directamente de cómo son estas relaciones entre los gobiernos y los narcotraficantes. Es importante entender que no existe una cosa sin la otra en un país como México. Y hoy lo vemos más que nunca. Tenemos al país sometido por estas organizaciones criminales. Y no puede existir uno sin el otro. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero estos señalamientos son durísimos, ¿no? El fundamento de esta investigación son tres rutas de investigación que corrieron en paralelo. Okay. Por una parte están lo que vemos todos los días, esta política pública de abrazos, no balazos, esta decisión de saludar a la mamá del Chapo, que cualquiera que minimice esto está mal informado. Imaginemos a un presidente como Mattarella de Italia,
que va y saluda a la mamá de Totorrina, el señor tendría que renunciar a las horas siguientes, en un país donde han masacrado personas, jueces, civiles, en un país como Italia, donde han existido ataques terroristas del crimen organizado, un presidente que prefiere saludar a la mamá de Totorrina en vez de saludar a las víctimas, simplemente no tendría cabida. Esa es la vida normal. Lo que ha pasado en este sexenio desde un inicio es una serie de anormalidades. La liberación de Ovidio, etcétera, etcétera. Una pregunta periodística es, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de este comportamiento, dijéramos, totalmente inesperado de un hombre que dijo que iba a romper con el sistema criminal y con todas las redes de corrupción? Por otra parte, está una reunión donde yo me encuentro en una oficina de un fiscal de distrito en Nueva York, en plena pandemia del COVID, entre septiembre y octubre de 2020. Y ahí escucho por primera vez de un oficial de gobierno que la DEA había investigado a López Obrador por el financiamiento del 2006, que habían encontrado información de que ese dinero efectivamente había llegado, pero que habían decidido cerrar la investigación por cuestiones políticas, porque López Obrador iba a lanzarse para el 2012. Que es la misma información que traen otros colegas, ¿no? Otros dos periodistas. ¿No has pensado que esa información la pudo filtrar la DEA? Es muy importante lo que estás diciendo. Yo no ignoro si Tim Golden o los compañeros de Inside the Crime cuándo obtuvieron la información. Yo no lo sé. Nunca he tenido diálogo con ellos. Pero se publica un poco al mismo tiempo. Yo te estoy hablando de una información que yo obtuve en 2020. No en enero de 2024, no en diciembre de 2023. Desde 2020. ¿Qué es lo que hago yo con esta información? Evidentemente yo pienso, puede ser una gran mentira. Los DEA sabemos, el gobierno de Estados Unidos tienen sus agendas. Los conozco muy bien, los he investigado. Sé cómo algunos agentes de la DEA habían hecho acuerdos con el cártel de Sinaloa y eso viene escrito en mi libro El Traidor. Entonces, lo conozco, conocí la información y fui, dijéramos, escéptica, porque es la obligación de un periodista. Como fui escéptica cuando empecé a recibir las primeras informaciones sobre Genaro García Luna. No es que lo recibí y al otro día lo publiqué. Eso no es periodismo. Yo no sé lo que hicieron los colegas de Inside the Crime. Yo no hago esas cosas. Yo tengo la información. ¿Te llega esta información? Y lo que yo hice, ¿será o no será cierto? Yo abro mi propia investigación, paralela e independiente a lo que haya encontrado la agencia antidrogas DEA. Me empiezo a buscar expedientes judiciales que pudieran dar indicios. Empiezo a escarbar en expedientes judiciales en México. Porque si estás hablando, decía el expediente, que Sergio Villarreal Barragán había estado presente, que la Barbie había estado presente, que Arturo Beltrán Leiva había estado presente en todos estos acuerdos del 2006, algunos de ellos están vivos. Algunos de esos expedientes están ahí. Algunos de ellos han testificado en cortes de Estados Unidos. Entonces hago una investigación documental y empiezo a obtener las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, donde él dice en 2010 a la PGR, a Marisela Morales, yo le di dinero personalmente a López Obrador, $500,000, en un hotel en Gómez Palacio Durango. ¿Eso dónde está? En la PGR. En el expediente. En una averiguación previa, que fue las primeras declaraciones ministeriales que rindió el Grande ante Marisela Morales, Joel López, que era un agente de la DEA, Miguel Madrigal, que es otro agente de la DEA, la señorita Guillermina, que era brazo derecho de Marisela Morales, un abogado de Estados Unidos y otros ministerios públicos. ¿Y tú tienes acceso a esta investigación? Tuve información y le hice la entrevista a uno de los testigos que estuvo ahí. Después tenemos los testimonios directos, jurados, bajo juramento de decir verdad, del rey Zambada, de Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada, quien habla en dos cortes de Estados Unidos de que él directamente le dio dinero a Genaro García Luna. Pero también dice que le dio dinero justamente en fechas parecidas a la campaña de López Obrador desde el 2005, $7 millones. Y lo dice de manera jurada ante un tribunal en dos juicios en Estados Unidos. Después tenemos el testimonio, por supuesto, de lo que es Minilic, Dámaso López Serrano. Es una entrevista muy interesante y muy extensa que tú tienes con el Dijéramos Minilic. Que es una de las columnas vertebrales de del libro. Absolutamente, porque Minilic no es hoy un narcotraficante en fuga. Hoy Minilic fue arrestado en Estados Unidos, bueno, él se entregó a Estados Unidos, pagó su condena
Y actualmente, este joven exnarco es uno de los principales testigos de cargo contra los chapitos. Es decir, los casos judiciales que tienen los chapitos en Chicago, en Nueva York y en otras partes están basados en gran parte en los testimonios de Minilic que le consta. Minilic afirma, yo estuve en reuniones cuando en 2012 los chapitos decidieron apoyar con millones a la campaña de López Obrador. Lo dice Minilic, alguien que tiene la credibilidad suficiente como para ser ahorita uno de los principales testigos de cargo de los chapitos. Y otro testigo que están de récord, si me permites, y con eso concluyo. Sí, adelante. Es Guillermo Michel Hernández, alias El Lagartijo, quien afirma que el cártel de Sinaloa, particularmente los chapitos, apoyaron la campaña de López Obrador en 2018. En Estados Unidos se usa mucho esta figura de los testigos protegidos. ¿Tú por qué das por válido todo lo que dicen los testigos protegidos, que lo que quieren es librarse de una condena? ¿Por qué lo das por válido y por bueno, Anabel? Cuando tú... O sea, ¿nunca lo pones en entredicho? Absolutamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y debe hacerse así. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en los diferentes gobiernos del mundo, en la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, contra el crimen organizado que se dedica a la trata de personas, el crimen organizado que se dedica al tráfico sexual infantil. Que fue de tus primeros trabajos, además. El tráfico de drogas. ¿En qué se basan principalmente para indagar estos delitos? En los testimonios. Los testimonios en el derecho penal romano, que es la base de todo el derecho penal que impera en el mundo, son una prueba. Los testimonios son una prueba, ya sean los víctimas o los victimarios. Que en Italia, por ejemplo, la ley antimafia, que ha tenido éxitos rotundos, el principal herramienta de esos ministerios públicos, que no operan como en México, sino están directamente con el Poder Judicial y tienen carreras donde puede ser Ministerio Público, juez y Ministerio Público. La base fundamental son los testigos colaboradores. Si no fuera por esos testigos colaboradores, una buena parte del caso de manos pulidas y todo, y manos limpias y todo esto, no hubiera jamás podido resolverse. ¿Qué es lo que se hace con esta dinámica de investigación de ellos? Toman el testimonio, pero después van y corroboran de algún tipo ¿cómo se dice? De rastro, que haya quedado de estos eventos que generalmente ocurren bajo la mesa. Que eso hacen las investigaciones. Ahora, una investigación periodística, ¿cómo lo haces? De esa misma manera. Por eso tengo acceso a documentos judiciales, tengo acceso a lo que se ve cotidianamente, que es lo que yo te decía, este comportamiento anómalo del presidente no es fortuito. No, o sea, el comportamiento de López Obrador ya en sí mismo es una prueba. La pregunta que todos los mexicanos nos hacíamos es, ¿prueba de qué cosa? ¿Qué hay detrás de este comportamiento? El hecho de que haya saludado a la madre del Chapo. La política de abrazos no balazos. De que haya ido varias veces a Badiraguato, el haber agradecido a los narcos su actuación en el 2021 cuando sabemos que secuestraron, ¿no? Cuando dice que los narcos son pueblo, poniéndolos al mismo nivel que las víctimas. Son hechos que es increíble cómo los hemos normalizado. Imaginemos esto con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. ¿Qué dirían los morenistas ante todo esto? Ya los habrían llevado a la hoguera y los hubieran quemado en la plaza pública. ¿Por qué si es anormal esta conducta en Genaro García Luna, no es anormal en este gobierno? Esa es el vicio y parte de la propaganda que se ha hecho. Entonces, la investigación, lo que uno ve a simple vista, ¿no? La observación. Sí, pero ¿eso los hace culpables? Lo que uno encuentra es las respuestas a eso. La respuesta es, ¿lo hace porque es tonto? ¿Lo hace porque es ingenuo? ¿Lo hace porque es muy bueno y entonces amor y paz para todos? ¿O por qué lo hace? Esa es, digamos, la hipótesis. Tu premisa.
De ahí partes. Sin acusar, sin decir es culpable o inocente, pues porque no es el rol de un periodista, sino descubrir qué hay detrás de esto. Escucho lo de 2020 de la DEA, continúo investigando, voy cruzando información, hablo con testigos directos en años diferentes. Mis primeros contactos directos con los testigos que estuvieron ahí presentes en el 2021, 2022, 2023, inicios de 2024. Corren mis investigaciones de esta forma en personas totalmente diferentes, en ciudades totalmente diferentes, y sus testimonios se concatenan entre sí. Eso es lo que se hace en investigaciones de crimen organizado. O sea, coinciden, hay coincidencias. Sí. No hay contradicciones, hay repetición de nombres, hay repetición de circunstancias. Y después tenemos lo que es el peso de un testigo ya acreditado en Estados Unidos, ¿no? No es que sean testigos de a ti te digo una cosa y allá digo otra. No. Lo mismo que dijeron en la PGR, lo mismo que me dijeron a mí, son cosas que ya habían dicho. No son, ahora me invento esta historia, ahora porque hay que golpear al presidente en turno. No, estamos hablando que Sergio Villarreal lo había dicho desde el 2010. Aquí la pregunta es ¿por qué el gobierno de Felipe Calderón no hizo nada al respecto? Esa es la pregunta, entre otras. Lo sabían. Lo sabía. Yo hablé con una persona que ocupaba una posición en la PGR de decisión, una posición prioritaria. Hablé con esta persona en el Hotel Presidente en Santa Fe en 2022. Después de haber recolectado su información, después de haber entrevistado a Nicolás Mollinedo, porque entrevisté a Nicolás, que es otra de las personas que aparecen de los personajes en fundamentales en la trama de la recolección de recursos ilícitos. En la entrevista que él me da en 2022, ¿qué dice? Como él no sabía lo que estaba investigando, pues se descoce, dijéramos, literalmente hablando, coloquialmente hablando, habla de su relación con Mauricio Soto Caballero, otro integrante fundamental en esta red de complicidad para hacer llegar el dinero al cártel de Sinaloa. Habla que los dos... Que fue candidato en algún momento, Mauricio. Sí, y que perdió, ¿no? Que fue detenido por la DEA, que confesó ante la DEA, Mauricio, sí yo recibí el dinero, sí lo canalicé a través de Nico, sí el dinero fue ocupado en el 2006. Yo hablo con Nicolás y él habla, sí, Mauricio y yo éramos inseparables. Dice el presidente, yo no conozco a Mauricio, pero qué extraño. Lo que dice Nico es que se conocían también, que Mauricio le dio tarjetas de crédito American Express sin límite de crédito a José Ramón López Beltrán, que es el hijo del presidente. O sea, o se conocían o no se conocían. Después de que sale el escándalo de ProPublica, Insider Crime y mi columna, que hablan de estas relaciones ilícitas, Nico se pone a dar entrevistas y es una joya, porque niega todo. Lo que a mí sí me había reconocido. Entonces es ahí cuando dices, a ver, los narcotraficantes a quien yo entrevisté durante más de 4 años, ninguno se contradijo en su versión, todos se mantuvieron. Pero Nico me cuenta una historia cuando no se sabe investigado y cuenta otra cuando... Entonces ahí está la mentira. ¿Por qué tiene que mentir Nico? Ahora, si las cosas son como son, no tienes que mentir. Nico nunca confiesa haber recibido dinero por parte del crimen organizado. De que Mauricio sí era una pieza fundamental en la campaña. Y en las entrevistas que después da, dice que casi ni lo conoce. Que después de 2006 no se volvieron a ver. En la entrevista que te da a ti, sí acepta lo de las tarjetas de crédito. Y acepta su relación con Mauricio en la campaña del 2006 y el 2012. No solo eso. Él era tan cercana a la relación de ellos dos con López Obrador que hay un diálogo entre los tres. Y está en el libro porque lo tengo grabado, lo de Nico, por si alguien quisiera dudar de esto. Tan es así que él no ha salido a desmentirlo porque está grabado. Él dice, entre los tres decidimos crear Morena. Y habla como Nico y Mauricio se van al Zócalo y empiezan a recolectar firmas y toda la estrategia para crear Morena. Ese es el vínculo muy importante, que Nico después quiso negar, pero que está escrito en el libro. Y que tienes los audios de esa conversación. Los tengo. Como tienes los audios de todas las conversaciones, supongo que son entrevistas grabadas. Es correcto. No solamente por intercambio. No. Yo lo que decidí, y ellos lo sabían, mis testigos lo saben, están las entrevistas grabadas. Ahora, ¿eso prueba algo? Es decir, cuando a ti te dicen, ¿dónde están las pruebas, Anabel?
No todo es supuestos, no todo es elucubración, no, ¿dónde están las pruebas? De nueva cuenta, están las declaraciones ministeriales que tienen una prueba. No son invenciones. No es que alguien de pronto, pobrecito Andrés Manuel, está terminando su gobierno y hay que inventarse esto. No. O sea, lo que hay las pruebas es que estos hechos ocurrieron, que hay testigos que lo dijeron no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, que hubo impunidad al respecto y que esta impunidad permitió que esto se repitiera en 2012 y en 2018. Repito, un testimonio es una prueba testimonial y estos testimonios, lo que me dijeron a mí, ya se lo dijeron al gobierno de Estados Unidos, que está haciendo su parte. Y en su momento dices al gobierno de México también. Primero el gobierno de México. En el caso de Villarreal, primero el gobierno de México y después ya cuando es extraditado a Estados Unidos. Ahora, en 2012. no hay una sola prueba, evidencia, pues, que fue lo mismo de lo que se habló en el juicio con García Luna. No hay un video, no hay una foto, no hay un audio, no, todo se desprende de testimonios de testigos protegidos. Es como el caso de narcotraficantes redimidos, digamos, ¿no? Es como el caso, por ejemplo, de la Guerra Sucia. Es como el caso de la masacre de los nazistas a los judíos. Es como el caso de estos cold case, donde por desgracia, si en ese momento, seguramente si en ese momento, en el 2010, la PGR hubiera decidido hacer su trabajo y no hacerse pato, habrían encontrado pruebas, tal vez todavía videocámaras, algún tipo de rastro, por ejemplo, de las facturas de la camioneta que Sergio Villarreal compró para López Obrador para que de Gómez Palacio se llevaran los $500,000 con el general Audomaro, etcétera, etcétera. Habría pruebas. Pero como ya pasó tanto tiempo, lo que queda son los testimonios. En la trata de personas, tienes el testimonio de la víctima. En la violación, por ejemplo, en los casos terribles por ejemplo, de Boston, como la arquidiócesis, como sacerdotes de la arquidiócesis de Boston violaron niños. Hay personas que ahora adultas están presentando estas acusaciones. ¿En qué se basan? No hay fotografías, pruebas, no hay evidencia. Hay videos, hay cartas, hay ¿qué cosa? Hay el testimonio y el testimonio que se concatena con una serie de realidades. Estamos hablando en estos casos de testimonios de víctimas. En estos casos estamos hablando de testigos protegidos que quieren hacer cualquier cosa y que muy probablemente dirían cualquier cosa para salvar su pellejo. La diferencia entre el sistema penal en México al de Estados Unidos y al de Italia, por ejemplo, que lo conozco muy, muy bien, es que esos testimonios pasan por un montón de filtros. Pasan por un montón de corroboraciones. Por ejemplo, o sea, no puedo llegar yo y decir yo vi, yo oí, yo... Sale peor, les sale peor. Les sale peor. Les sale peor. Por ejemplo, tú encontrarás cómo Alfredo Beltrán Leiva fue sentenciado a cadena perpetua. La Barbie, Edgar Valdés Villarreal, que había querido colaborar, equivocó o siguió traficando pese a que estaba colaborando y tiene una cadena de décadas de cárcel. Es decir, no es aquí me cuentas lo que yo quisiera oír y entonces te doy, te despacho, no te preocupes, 5 años de cárcel. No, no es así, porque además está el Ministerio Público, está la Fiscalía y está el juez. Hay una serie, el sistema penal es totalmente diverso. Por desgracia en México, y es parte de lo que ayer yo creo que a todos los candidatos les faltó decir, cómo se requiere una reforma donde el Ministerio Público sea una entidad totalmente independiente y donde la ley de delincuencia organizada sea totalmente diversa y pueda imitar el rigor del sistema italiano y del sistema estadounidense. Tú publicas algo hasta que estás completamente convencida de que es cierto. Es decir, tú das por cierto todo lo que está publicado aquí, Anabel. Sí. No tengo duda. No tienes No tengo duda. Yo en el 2006, en el libro Fin de Fiesta en los Pinos, publiqué que el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington,
tenía vínculos con el cártel del Golfo y los Zetas. Incluso publiqué cuál era la mujer, que era su pareja sentimental extramarital, que le ayudaba a transportar el dinero. El gobernador me denunció por difamación. Él perdió el caso aquí en México. Está en prisión. ¿Por qué cosa? Por lo que yo señalé. Porque tengo una varita mágica, porque tengo una bola de cristal. No, porque tengo un método de investigación que me ayuda a llegar ahí. El caso de García Luna. Yo cuando publiqué lo de García Luna estaba 100% segura. Y hubo toda una serie de, lo entiendo, de actitudes escépticas de, a ver, ¿cómo es posible que directamente un secretario de Estado va a ir a la casa de un narcotraficante a recibir dinero? O sea, pues es que es de locos, ¿no? Y lo hacen. Y lo hicieron. Y está comprobado. Yo les declaro culpable por eso. De la misma manera que uno diría, ¿cómo es posible que López Obrador haya ido a esa reunión, a ese motel? Es una sola reunión, sí, de la que él recibió directamente, sí. De los otros canales para enviar dinero son diferentes. Pero dijimos, esa reunión para mí es importante. Porque había la duda, e incluso yo tenía la duda, porque es una cosa, es ok, tantas campañas, no solo de presidentes municipales, gobernadores, puede llegar dinero del narco a través de gente como Nico o como Mauricio Soto Caballero, pero el candidato puede no saberlo, no forzosamente tiene que saberlo, ¿estás de acuerdo? No forzosamente. Puede ser beneficiado, puede hacerse a la vista gorda. Le damos el beneficio de la duda. ¿De dónde llegan todos estos billetes verdes, no? Pero dijéramos, a lo mejor piensa que alguien hizo una rifa, ¿no? Rifaron una camioneta y alguien pagó de esa manera. Pero en este caso, López Obrador fue directamente a recoger el dinero de la misma manera y del mismo método que Arturo Beltrán Leiva hizo que García Luna fuera a recoger el dinero a la casa de Perisur. ¿Por qué ocurren estos encuentros? Que uno diría, ¿quién se presta a tal cosa? Porque el crimen organizado, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, necesita hacer este acuerdo directo. Yo no sé si a lo mejor mi subalterno me está robando. Era posible también. Sí. ¿Qué tal que si la Barbie, en vez de dar el dinero a AMLO, se lo daba a no sé quién o se lo gastaba? O el 19, u otros integrantes. Él necesitaba saber que lo recibía de mano en mano. Tan es así que por eso hubo diferentes llamadas telefónicas. Que eso sí hubo, al menos 2 llamadas telefónicas a lo largo de este periodo. Con Arturo, entonces candidato del 2006. López Obrador. Una con Arturo Beltrán Leiva en Nayarit en 2006 y otra con la Barbie en aquel evento de Pancho León en junio de 2006, ahí en la comarca lagunera. Donde se dice que hablaron personalmente. Hablaron por teléfono. Con el hoy presidente López Obrador. Sí. ¿Eso dicho por? Eso verificado por la DEA. Hay un documento de la DEA que está multicitado en este libro, que se llama Operación Polanco. Sí. Esto que dice la DEA en su reporte, lo afirma categóricamente. Esa llamada existió. Pero ¿qué es lo que pasa? Años después, en el 2021, yo pude hablar con alguien que estaba presente en esa llamada, donde no solo me habló de eso, me habló de cómo todos estos personajes, Nico, el 19, estaban involucrados en el financiamiento, cómo él escuchó cómo la Barbie muy brevemente, dice, duró segundos la llamada, nada más quería saber que de verdad el candidato estaba que era su comprometido. Voz y que era... Sí. Después él mismo habla como aquel día de la jornada electoral, por órdenes de Arturo Beltrán Leiva, él y la Barbie estuvieron monitoreando todo el día, cómo cuando se dan los primeros anuncios, que lo da López Obrador sin tener las pruebas suficientes, porque el IFE había prohibido que se revelaran las tendencias de voto porque era muy cercano. Cuando sale López Obrador y dice, ya ganamos, abrazo, risas, fiestas. Tengo su testimonio. Lo di a conocer el viernes pasado. Por desgracia, por la censura que hay en este país, esas grabaciones no circularon. Yo los tengo, los presenté. Es el testimonio, es el audio de la entrevista que tú sostienes con el Minilic. No, es el audio que yo sostengo con la persona que era el jefe de seguridad de la Barbie, que estaba ahí junto con la Barbie en Nayarit monitoreando
la elección. Es el testimonio de la entrevista que tú tienes con él. Es decir, no existe esa grabación, no existe la grabación de esa llamada telefónica con López Obrador. Pues si existía, no existe más. Eso no significa que no haya existido, porque es lo mismo que pasa con Genaro García Luna. El presidente hace no muchos ¿Pero días... qué, la desaparecieron o...? Yo no sé si se grabó. Yo no tengo información de que esa llamada telefónica entre Arturo, entre AMLO y la Barbie se haya grabado. Yo no tengo esa información. Lo que me dice el testigo es que fue en speaker, todos escuchamos. Sí, leí con mucha atención e interés. Porque además así hablaba Arturo, lo que se descubre en el juicio de García Luna. Que todo lo ponían en speaker. ¿Por qué? Pues diría uno, pero qué narcos tan imprudentes. Eso está probado. Ahora, ¿tú cómo sabes que sí existió esa llamada más allá de que te lo dijo el jefe de seguridad, de la persona que estaba con la Barbie? Porque la DEA, por su cuenta, a través de otros 5 testigos, lo corroboró. Para mí, este testimonio del jefe de seguridad me ayudó a corroborar si lo que decía la DEA era verdad o no. Aquí estamos hablando que la Agencia Antidrogas, con la supervisión de la Fiscalía de Distrito Sur, ya ellos habían hecho ese recorrido. Lo que yo te estaba explicando es como yo no confiaba totalmente en esa investigación, yo me voy por otra ruta para encontrar si de verdad hay elementos que puedan corroborar esto. Cuando me encuentro con este testigo que me habla espontáneamente de esto, digo, pues sí, de nuevo cuenta, el rompecabezas, las piezas embonan de manera natural. Ahora, no es casualidad que la publicación de este libro y de la columna y de las otras 2 columnas, pues sea en medio de este proceso electoral. Anabel, ¿lo calculaste así? No, yo te puedo hablar de lo que yo hice. Repito, lo que hicieron los otros colegas periodistas, yo no lo sé porque no tuve comunicación con ellos. Ellos dicen que entre ellos sí tuvieron comunicación, eso ya lo publicaron. Sí, ya lo publicaron. Y dijeron que se pusieron de acuerdo para publicar después de mí, porque yo publiqué primero y ante mi publicación pareciera que ellos se vieron obligados a también a publicar. ¿Yo por qué publiqué? Porque estaba trabajando en este libro. No tenía que ver este libro, ni aquel reportaje tenía que ver, ni este libro tiene que ver con el proceso electoral. Este libro tiene que ver con el futuro no muy lejano de Andrés Manuel López Obrador. Este libro tiene que ver con una cosa que va mucho más allá del fin del sexenio. Este libro tiene que ver con la rendición de cuentas, que es lo que hace un periodista. Ahora, Anabel, de acuerdo a información que sabemos, había una investigación en la DEA en contra del hoy presidente López Obrador que se interrumpe. Sí. ¿No? Se hace inexistente, se interrumpe, no lo ha negado, pero no ha firmado. No, lo afirmaron. Lo que dijeron es que se había cerrado. López Obrador pide, ¿no? Que le digan qué hay en contra de él y dicen no hay una investigación en curso. En curso, es lo que dijo. Hubo la investigación y fue cerrada. Es lo que oficialmente están ahí las no dos hay comunicaciones. Investigación en y en curso. este momento dicen no hay investigación en curso. Exacto. ¿Cuál es tu lectura a eso? ¿A que se cerró? A ver, respecto a cuando se cierra en el 2000, a finales de 2011, estábamos hablando de una cosa muy importante en estas reglas judiciales que existen en Estados Unidos. Estamos hablando de un hecho que la DEA, que fue lo que ellos investigaron, del 2006. Un delito así prescribe en 5 años, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11. Ellos comienzan a investigar en el 2010, detienen a Mauricio Soto Caballero, detienen a diferentes narcotraficantes y todos los corroboran si eso pasó. Cuando ellos deciden ir más adelante en la investigación, es ahí cuando el Departamento de Justicia les dice no. ¿Por qué? Porque a fines de 2011, ya Andrés Manuel López Obrador levantó la mano y dijo, voy por la candidatura de nueva cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que decían ellos? Es un problema político, pues, riesgoso. Nos van a acusar de involucrarnos, a interferir y deciden cerrarla. Con un candidato a la presidencia de México. Uno podría entender la sensibilidad del caso, ¿no? Incluso yo hablé con uno de los agentes que estaba en la investigación y él tenía frustración y me dice,
No era feliz porque se cerrara la investigación, pero entendí la delicadeza, el tema político, número 1. Y número 2, porque podría haber prescrito el delito. Lo que yo encuentro en mi libro, porque te repito, voy más allá de la investigación de la DEA, es que el delito, si el gobierno de Estados Unidos entra de fondo a esto, se encontrará en un caso paralelo al de García Luna, donde García Luna, desde el 2000 al 2019, durante todo ese tiempo, tiene diferentes momentos de relación con el cártel de Sinaloa. ¿Eso qué implica? Que aunque estamos hablando de un evento que comienza en 2000, no prescribe porque es continuado. Ese es el caso en el que se encontraría Andrés Manuel López Obrador. Cuando me dices va más allá y tiene que ver con el futuro del hoy presidente López Obrador, ¿qué ves? ¿Qué futuro ves para López Obrador? Leía yo en alguna declaración que hiciste o alguna entrevista que el hoy presidente acabará ofreciéndole disculpas a García Luna. Estamos hablando que los mismos testigos que declaran contra García Luna, a quienes el presidente les da plena fe. Todo crédito, dice, todo el crédito. Él lo ha dicho muchas veces, está aprobado. ¿Cómo está aprobado? Gracias a los testigos. Porque, como repetimos, no había videos, no había fotografías, pagarés, cheques. Y desacredita todo esto que viene de los mismos testigos. Entiendo perfectamente. O mienten en un lado, o mienten en el otro, o dicen la verdad en las dos partes. Por eso digo, Andrés Manuel López Obrador, cuando vea, cuando entienda hasta dónde llega, hasta dónde se ha descubierto sus nexos, terminará diciendo, pues, todos somos inocentes, ¿verdad? Si son los mismos testigos, si son la misma calidad de prueba, que es la prueba testimonial, si son los mismos eventos en años similares, si también yo, López Obrador, podría caer en la empresa criminal continuada, mejor todos somos inocentes, a todos somos culpables. Es muy curioso que Andrés Manuel López Obrador acusa a García Luna de narcotraficante, acusa a Felipe Calderón de su narcogobierno. ¿Y por qué no ha abierto expedientes al respecto? No hay un solo expediente abierto en México. Eso es una omisión. Y uno se pregunta, ¿y por qué Calderón no investigó a Andrés Manuel López Obrador? Porque estamos hablando de este sistema criminal, donde al final de cuentas, aunque parezcan oponentes, todos juegan en el mismo bando. Y eso es lo que indigna, la simulación. Ahora, hay otro pasaje ahí en el que tú cuentas, no solamente esta reunión que sí tuvo lugar, dices, con López Obrador en un hotel, ¿no? Que hay un periodista, colega, con el que creo que acabas de hablar hace no mucho tiempo, Javier. Sí, Javier Garza. Javier Garza, que dice que esa reunión no pudo tener lugar porque él cubrió la fuente y la agenda del presidente, entonces candidato, y que no había lugar a esa reunión, no había ni momento, ni ocasión, ni lugar a esa reunión. ¿Qué respondes a eso? El colega Javier Garza, que fue director del Siglo de Torreón, escribió esta columna en El País los primeros días de mayo. Yo hablé con él en un debate con Carmen Aristegui. Él no había leído el libro para expresar esas ideas. No se pueden expresar cuestiones sin haber leído el libro, porque él no había visto la declaración de Sergio Villarreal. Me decía, ¿en qué te basas? Es que no leíste el libro. Si hubieras leído el libro, hubieras entendido que esto Sergio Villarreal ya lo había declarado ministerialmente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en ese encuentro con Carmen Aristegui, el colega Javier Garza se desdijo, se retractó de lo que había dicho. ¿Por qué? Porque Javier Garza no estuvo pegado cuerpo a cuerpo todo el tiempo con López Obrador como para afirmar que esa reunión no se llevó a cabo. De hecho, hubo varios espacios donde Javier Garza no estuvo con Andrés Manuel. En realidad, Javier Garza no tiene ni idea de lo que pudo haber ocurrido. Por otra parte, Javier Garza... Bueno, hay tiempos muertos en una campaña, ¿no? O sea, por supuesto. O sea, lo que tú no puedes decir es que algo no sucedió. Porque tú no lo viste. O
no lo puede decir porque tú no lo viste y no lo podría decir si me dice Anabel Hernández. Yo, desde tal minuto que el avión de López Obrador aterriza hasta el minuto en que despega, yo estuve todo el tiempo con él. Me consta que eso no sucedió. Ah, caray, eso es otro testimonio. Pero él no dice eso. Él reconoce, es verdad. En realidad, no sé si ocurrió. No creo que ocurrió. Que eso es, claro, ya una cuestión interpretativa. Sí, sí. Pero él no tiene elementos para decir que ese encuentro no sucedió. Hay otro momento en el libro en donde hablas de los hijos del presidente, de la relación de los hijos del presidente y de reuniones que había con los hijos del presidente con personajes del cártel de Sinaloa. Eso. Tú recordarás que después de que se publica esta historia de la campaña presidencial de 2006, a finales de enero, la colega Natalie del New York Times publicó un reportaje diverso. Y ella hablaba que el gobierno de Estados Unidos tenía testigos que le decían que había incluso videos de los hijos de López Obrador con los chapitos o con miembros del crimen organizado. Bueno, la colega tiene esa información. ¿Cómo lo tuvo? Yo lo desconozco. Okay. No me atrevería ni a preguntarle porque cada quien tiene sus fuentes de información. Pero ella aseguró categóricamente y eso le valió que el presidente la descalificara. ¿Y tú qué información obtuviste de eso? Yo, meses antes, en 2023, entrevisté a uno de esos testigos. Y él me habló exactamente de eso. Debo decir, un testigo que sí aparece con nombre bajo sigilo en mi libro, porque es un testigo que en este momento, cuando tú y yo estamos hablando, está colaborando en investigaciones muy sensibles en Estados Unidos por el tráfico de fentanilo. A este testigo yo lo entrevisté a finales de 2023 en Estados Unidos. Y él me afirmó exactamente lo que publica la compañera Natalie varios meses después. Y él afirma que efectivamente los hijos del presidente tienen contacto con los chapitos, que hay fiestas, que incluso han ido a hacer recorridos a municipios donde hay muchos laboratorios de fentanilo, como es el caso de Lota, que es otro caso emblemático de la prueba fehaciente, ahí sí con fotografías, de los nexos de Claudia Sheinbaum y el presidente con el cártel de Sinaloa. ¿Cuáles fotografías? Hay una sola, ¿no? Sí, hay como, aquí porque no había espacio, hay como al menos 10 fotografías de la señorita Ana Karen Valmedina, 2 con el presidente, esta y otra, donde está con el presidente mejilla con mejilla. Hay al menos otras 2 con esta Claudia Sheinbaum. Hay varias con diferentes miembros de Morena, incluyendo el gobernador de Sinaloa. Ana Karen Valmedina es presidenta municipal de Lota, Sinaloa, uno de los lugares donde hay más laboratorios de fentanilo, uno de los nichos, dijéramos, controlados por los chapitos, y es esposa, es mujer, pareja sentimental desde hace varios años, de René Bastidas, alias el 00, quien es integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa. Esta información que me dice este testigo, yo voy y lo corroboro con documentos de la Sedena que se encuentran en Guacamayalix. ¿Y este René Bastidas existe? ¿Y este René Bastidas cuál es su historia? Y ahí se corrobora cómo René Bastidas efectivamente tenía influencia en toda esta zona. Y ahí pues están estas fotografías, ¿no? Una mujer de un municipio minúsculo que va a los principales eventos políticos del presidente, que es invitada a Palacio Nacional, que el presidente tiene esta deferencia con ella, bueno, pues es muy peculiar, ¿no? Ahora, yo hace, ¿qué será? Como un año, quizá un año y medio, entrevisté a Sandra Ávila. Ajá. Y yo le decía, bueno, ¿qué tienes para probar tus dichos? Y me decía, es que tú quieres que yo te pruebe algo que es muy difícil de probar. No dan facturas, no, no hay videos, no hay audios. ¿Tú descartas que haya videos, audios? Porque dices que muy probablemente hay videos
de estas reuniones de los hijos del presidente López Obrador con los chapitos? Ahora, estamos hablando de dos tiempos diversos. Uno, dijéramos, el cold case, 2006, 2012, que pasado tanto tiempo, que si hubiera habido pruebas, probablemente hayan quedado borradas con el tiempo. Y por otro lado, tienes casos más recientes, 2018 en adelante. De los testigos, que la gran mayoría son jóvenes, como Minilic, o como el otro testigo que te digo que no revelo su nombre, porque en este momento está colaborando y su vida corre peligro y podría el gobierno de Estados Unidos acusarlo de obstrucción de la justicia, son de las nuevas generaciones, donde tienen otra visión, donde sí tienen interés en estar tomando apuntes, en estar tomando videos, en estar tomando fotografías. Al menos este testigo me habla de que él tiene apuntes, tiene audios, por ejemplo, cuando el cártel de Sinaloa da la instrucción en 2018, puro AMLO, puro Morena, arriba el Mayo Zambada y todas las reuniones y todo lo que se dijo, él afirma que tiene audios. Que tú no has escuchado. Yo no he escuchado porque él incurriría en una obstrucción de la justicia en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque son procesos que están en curso. Y en el caso del Minilic, por ejemplo, ¿sabes si él tiene algo? Él me ha afirmado que sí, lo dice en la entrevista, pero también está en esta misma circunstancia. Él ya pagó su condena y en este momento... ¿Hace qué, 2 años? Más o menos. Y él en este momento también está colaborando con el Departamento de Justicia. Cualquier prueba que él me diera sería obstrucción de la justicia. No podría utilizarla el Departamento de Justicia en su caso, porque dirían los abogados de defensa, esta prueba ya fue ventilada públicamente, carece de validez. Por eso estas pruebas... Pero te afirma tener... A mí me afirma que sí. ¿Qué tiene? Por ejemplo, y lo dejo sobre la mesa, dice que hay pagarés, hay sí pagarés, es lo que afirma un testigo colaborador a que el gobierno de Estados Unidos les da mucha confianza, de financiamiento a la campaña de Alfonso Durazo para la gubernatura de 2021 por parte del cártel de Sinaloa, de donaciones de dinero. ¿Pagarés? ¿Lo ves? Ahora, tú tienes que entender que estas nuevas generaciones de narcotraficantes tienen dinámicas de poder diversas con las autoridades, donde dijéramos, estos narcos están un poco acá y las autoridades están un poco acá. ¿Lo creo posible? Sí, sí lo creo posible. Ahora, el hecho de que el presidente López Obrador durante tanto tiempo negara que en México se producía fentanilo y había laboratorios de fentanilo, como cuando tú escuchabas estas declaraciones del presidente, ¿qué te decía? Pues era absurdo y mentiroso, porque independientemente de lo que digan los testigos, si tú te metes a los archivos de la Sedena, ahí están todos los señalamientos, informes que le daban a Luis Crescencio Sandoval, a informes de las diferentes regiones militares, donde hablaban de laboratorios de fentanilo, de precursores para hacer fentanilo. ¿Qué me dice esta declaración de Andrés Manuel? Que Andrés Manuel sí entendió la película. Andrés Manuel sí ha entendido de qué se trata el libro. Se trata el libro de, repito, su probable futuro no muy lejano. ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Manuel necesita negar que hay fentanilo? Este sexenio es la primera vez que esta colusión, que esta complicidad entre el Poder Ejecutivo y un cártel de la droga produce más muertos en Estados Unidos que en México. En México, la cifra es de al menos 170,000 ejecutados. Sí, allá es por el consumo, por supuesto. No, allá además. es 300,000 por sobredosis. Más allá de los que mueren por consumo, dijéramos, ¿cómo se podría decir? Pues irresponsable. Sí, Aquí sí. estamos hablando de sobredosis, es decir, una droga adulterada que a lo mejor es la primera vez que le estás probando y estás muriendo. Estamos hablando, y ahí manejo las cifras, son cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos, mujeres, hombres, adolescentes, niños, bebés. Más de 300,000 personas. O sea, imaginemos esto.
el gobierno de Estados Unidos, y por eso está sobre el tema, quiere justicia para estas víctimas. No solo le interesa a los autores materiales, dijéramos los Chapitos, el Mayo, el Leobas, tantos otros, sino necesita a los autores intelectuales y los que han dado colaboración, como el caso de García Luna. No solo se conforman con las cabezas de los narcotraficantes. Por eso cuando tú ves los casos criminales, los expedientes criminales abiertos en Nueva York, en todo momento el fiscal de Distrito Sur de Nueva York habla, todas estas acciones de delincuencia organizada de los Chapitos se dan en el contexto de complicidad con el gobierno, y lo dice directamente. Ahora, son documentos judiciales. Las declaraciones y los testimonios del Minilic no podrían ser por venganza a los Chapitos, que en algún momento otra vez fueron amigos, socios, compadres, etcétera, etcétera. Yo pienso que puede haber este tipo de sentimientos, ni modo que finalmente yo no podría descartarlo. Sería absurdo querer descartarlo. Lo importante no son si son por venganza o no. Lo importante es si son verdaderos o no. El gobierno de Estados Unidos ha podido corroborar que efectivamente millones y millones de píldoras de fentanilo han llegado, las producidas por los Chapitos, han llegado a Estados Unidos. En los expedientes criminales de Distrito Sur de Nueva York viene todos estos episodios del Coliseo, de cómo lanzan a las víctimas, a que los coman leones, etcétera, etcétera. Esto va más allá de lo que diga Minilic. Esto ya es un documento judicial que es el expediente acusatorio contra los Chapitos. Un fiscal no podría jugar con una acusación así si no tuviera los elementos y las diferentes pruebas, incluso testimoniales, más allá del testimonio de Dámaso López Serrano. Ahora, ¿por qué incluir el último capítulo de tu libro que se llama La Heredera y que tiene que ver con Claudia Sheinbaum? Si pues es coincidencia los tiempos, me dices, yo en eso no creo mucho, en las coincidencias en ese sentido, ¿no? Pero si me dices que no tenía un propósito de ser publicado en este proceso electoral, ¿por qué incluir ese episodio? Porque ahí ese episodio, si bien es cierto, menciono a Claudia Sheinbaum en un contexto, hay un personaje, Omar García Harfuch, que yo luego llevo investigando, no de ahorita. Quien diga eso, miente. De hecho, yo llevo investigando a Omar García Harfuch desde el 2020. He publicado documentos que lo involucran con el crimen organizado. La señora Claudia Sheinbaum ha visto los documentos, ahí sí firmados por él mismo. Sí, he tenido relación con la delincuencia organizada, firmada por él mismo en sus exámenes de control de confianza hechos en la Policía Federal. Omar García Harfuch, pupilo, miembro de este narcocártel de policías encabezado por Genaro García Luna, Palomino, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta para mí era constante, ¿por qué Claudia Sheinbaum necesita a alguien con el perfil delincuencial de Omar García Harfuch? Esa era mi pregunta. Y investigando, yo lo buscaba. Oiga, cuénteme de Claudia Sheinbaum. En estos próximos días voy a publicar los audios de mi testigo que habla de eso. Y la gente va a notar cómo yo no estaba investigando a Claudia. Jamás hubiera imaginado que la señora Sheinbaum hubiera podido estar involucrada en todo este teje y maneje. No lo hubiera imaginado. Yo estaba investigando a Omar García Harfuch como él lo ha estado haciendo desde 2020. ¿Tu testigo es el primo de Omar García Harfuch, a quien entrevista? Tengo un testigo que es el primo de García Harfuch, pero no, eso es secundario. Yo entrevisté a un narcotraficante, a este que te digo que colabora con el Departamento de Justicia en este momento. ¿Y esos audios sí los puedes publicar? Esta es una entrevista. Él habla de que tiene pruebas. Esas pruebas no me las dio, porque repito lo que ya había explicado. Pero los audios son parte de tu entrevista con él. Y lo que él habla en estos audios es de manera muy espontánea, como sale de su boca el nombre de Claudia Sheinbaum, cuando yo no le estaba preguntando sobre ella. ¿Por qué es importante publicar y que la gente entienda esto? Porque solo si tú escuchas la espontaneidad
la naturalidad de este testigo, te vas a dar cuenta de que fue una declaración absolutamente espontánea. No había una intención, no había un direccionamiento, no había Anabel Hernández quiere fastidiar a Claudia Sheinbaum. No, para mí, yo fui la primer sorprendida de esto. Claro, que entendiendo esa mecánica y entendiendo la cercanía de Claudia con Omar, me parecía información que la gente tenía que conocer, tenía derecho a conocer. Estos documentos que dices que están firmados por Omar García Harfuch, en el sentido de que reconoce y casi declara bajo firma que tenía nexos con el narcotráfico. ¿Cómo es esto, Anabel? En el 2000, cuando tú entras... Son sus exámenes de control de confianza. Sí. Cuando tú entras a la Policía Federal, él entra en 2008 del brazo de Luis Cárdenas Palomino. Sí, sí. Él lo dice. Fue su mentor. No, además, él lo firma. O sea, esto lo dice él. Ahora no dice nada. Pero él lo firma en ese documento. Es un documento, es un expediente de más de 120 páginas de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, porque pensaban procesar y sacar a Omar García Harfuch de la Policía Federal en 2012, porque no había cumplido con ninguno de sus exámenes de control de confianza. Fue protegido por Luis Cárdenas Palomino para que su cachorro no se fuera. Y en esos exámenes de control de confianza está ahí transcrito y está su firma. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una confesión de parte. Corre por eso. La Unidad de Asuntos Internos dijo, disculpen, después de esto, esta persona no es idónea para estar ahí. Y no solo eso, se le debe abrir una investigación. ¿Y no se te hace raro que lo haya firmado? No, porque así son los exámenes de control de confianza. Claro, es probable que Omar García Harfuch no pensara que algún día esos documentos salieran públicos. Es muy probable. Curiosamente, hasta el día de hoy, yo los publiqué. Omar García Harfuch no ha dicho que son falsos. No ha dicho que son falsos. Ninguna institución, Claudia Sheinbaum, ni nadie ha dicho esos documentos son apócrifos. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque son auténticos. Existen. ¿Tú los viste? No, los publiqué. Sí, por eso. Tuviste acceso a ellos. Y los publiqué. Cualquiera puede buscarlos. Están ahí, en la red. Anabel, es bien complicado esto de me dijo, le dijo, todo es un poco, me afirma mi testigo, etcétera, etcétera. Ayer en el debate, Xóchitl hace referencia, bueno, lo hizo la semana pasada en un programa en Tercer Grado en Televisa, y luego ayer en el debate otra vez dice y muestra tu libro, y dice en este último capítulo la candidata se puede desprender tal. Y Claudia dice, pues esto es ciencia ficción, ¿no? Digo, entiendo que no hubiera contestado alguna otra cosa, pero dice, esto es ciencia ficción. El presidente ha dicho, estas son calumnias. Y en realidad, pues para la mayor parte de la gente, pues cuando te dicen, pues no hay una foto, no hay una prueba, no hay un video, no me lo comprueban, no nada, pues estas son calumnias. Aquí no estamos en Disneylandia. No estamos en un estudio cinematográfico. Estamos hablando del cártel de tráfico de estupefacientes más importante del mundo. Del mundo, ¿eh? Que por alguna razón ha sobrevivido impunemente, no solo en este sexenio, sino en varios otros. Estamos hablando cómo funciona por dentro estas organizaciones criminales. Si existieran este tipo de cosas que la gente espera, fotografías y esto, tendríamos a un García Luna inocente. Por eso yo te decía irónicamente, a este paso es tan inocente Andrés Manuel López Obrador como lo es García Luna. Entonces, ¿por qué lo acusa? Entonces, ¿por qué para el presidente esos mismos testigos, esas mismas no fotografías, esos mismos no videos acusan? Para él es la probado. Culpabilidad. Él ha dicho, está aprobado. ¿Cómo está aprobado? No por fotografías, no por videos, por testigos directos de los hechos. En el juicio de García Luna,
esta fiscal, Comateretti, que ahora es una de las principales funcionarias de la DEA, dijo, por desgracia, y les dijo al jurado, no les puedo traer aquí a los académicos, no les puedo traer aquí a los maestros de Harvard que nos vengan a explicar cómo funcionan estas organizaciones criminales. Solo tenemos o a los culpables, que ojalá nos lo platiquen, como un García Luna, que todo el tiempo, durante todo el tiempo que yo publiqué esta información, decía, es falso, son calumnias, falso, 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 ficción, etc. O sea, las mismas palabras que dijéramos, en cierto sentido, es humanamente comprensible. Pues sí. Esta gente no va a decir, sí, yo lo hice y qué, ¿no? Aún declarado culpable, él sigue diciendo que es inocente. Aún declarado culpable, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, sigue diciendo que es inocente y que es una víctima. Bueno, es natural, ¿no? Lo que no es natural... Y el presidente de Honduras ha sido, su juicio ha seguido el mismo curso y el mismo proceso. Excelente. ¿No? Sí, es así. Entonces, con testigos protegidos. Lo que no es natural, lo que es atípico, incongruente, es, ok, tú dices que esto es ficción, pero entonces también es ficción lo de García Luna. ¿Por qué entonces? Y lo de Calderón. O sea, deberías pedirles disculpas, ¿no? Porque si no, ¿cómo es una cosa o la otra? ¿Qué es lo que sucede? Que en unos casos políticamente les conviene decir que es real y en su caso propio le conviene decir que es ficción. Yo reto al presidente y a Claudia Sheinbaum. Si este libro es una ficción, ¿por qué lo han censurado? ¿Por qué no permiten a muchas estaciones de radio que hablen de esto? ¿Por qué presionan a los medios de comunicación? Si es ficción no debería de haber ningún problema, ¿no? Simplemente que se digan las cosas pues porque sí, ya. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué el libro se ha convertido en el libro prohibido del sexenio? O sea, tú podrías afirmar cuando me dices yo los reto, ¿no? A que todo lo que está escrito en tu libro es cierto. Sí. Y sé que te puede sorprender esta postura. Me sorprende muchísimo, porque la verdad. La misma postura tuve con Genaro García Luna. Y me encontré a muchos periodistas escépticos como tú. Yo pienso que tu escepticismo es totalmente honesto, sincero. Hay otro escepticismo, pero como decíamos, de propaganda, ¿no? Sí, claro, y quiero escucharte, claro, ¿no? No, yo te entiendo. Claro, o sea, yo lo entiendo totalmente. Yo me acuerdo que una de mis grandes clases de periodismo con Jacobo Saludowski fue, bueno, en campo, ¿no? Un hombre que no cuestionaba el poder. Sí. Entonces, no, digo, pero estamos hablando de clases de periodismo de que no cuestiona el poder. A lo que voy es, yo fui a cubrir una nota cuando estaba empezando, me tocaban las madrugadas, cubría policía, hubo un accidente, reporto que hay 2 muertos y me dice, ¿lo viste con tus propios ojos? Los viste con tus propios ojos, a los 2 muertos, están muertos, ¿no? Entonces, pues... es este rigor periodístico que seguimos. Pero estás hablando de historias diferentes. Sí, lo entiendo. Estás hablando de una noticia inmediata. Está el caso del padre Maciel. Todas las decenas de testigos, ya de adultos, porque de niños no tenían la posibilidad o la protección suficiente para hablar. Están mintiendo. Alguien te presenta una foto, un video. Otra vez son víctimas. Pero no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es el común denominador entre unos y otros? Que son testigos directos de los hechos. La gran mayoría de las redes de pornografía infantil y explotación sexual infantil se desmantelan no solo por lo que lo dice la víctima, sino porque algunas veces algunos de los victimarios se acogen a programas. Y gracias a eso, a que ellos pueden explicar, porque la víctima a lo mejor dice, a mí me hizo esto, lo otro y aquello. ¿Dónde estaba yo? No lo sé. ¿Quiénes estaban ahí? Pues no lo sé. Es gracias a los cómplices que también confiesan y que entonces pueden desmantelar esas redes. Tú, para hacer justicia, necesitas escuchar a los testigos directos de los hechos. Es fundamental, sobre todo en estos casos tan complicados como delincuencia organizada o como este tipo de delitos, que solo tienes eso. Eso, por supuesto, reconstruido en una línea de tiempo, viendo, a ver, si a mí me dicen, un testigo, es que yo en el hotel tal, en tal ciudad, tal día, le di dinero a López Obrador. Y después me doy cuenta que López Obrador ese día estuvo en otro lugar. Dice uno, señor, pues, muchas gracias, ¿verdad? Su testimonio no tiene ninguna congruencia, no se arropa, no se concatena absolutamente con nada. Están las fichas.
del CISEN, publicadas aquí. Una ficha del 2007, lo habrás recordado, donde hablan cómo Sergio Villarreal estaba involucrado con Pancho León, el hombre, candidato al Senado de la Coalición por el Bien de Todos, que es el que lleva a López Obrador a aquel hotel. O sea, no son solo datos de que dice un testigo, todo se concatena con un montón de otros elementos. Es así como se hace la búsqueda de la verdad. A diferencia del libro anterior, ¿por qué exhibir a estas mujeres, Anabel? ¿En qué sentido? Pues estas relaciones de los narcotraficantes con mujeres públicas, etcétera, etcétera. ¿Qué te movió a publicar ese libro, a dar nombres, apellidos? Sé que hay algunas demandas en tu contra, ¿no? Que no han prosperado, supongo. ¿Por qué exhibir a estas mujeres? Yo no le llamaría exhibir. Es como si tú me dijeras, ¿por qué exhibir a López Obrador? Es que otra vez no es lo mismo involucrar a un cantante, a una cantante, al presidente de la República. Te equivocas. A ver. Te equivocas. Porque justamente este sistema criminal está compuesto de tantas partes y tantos núcleos. Cada uno de esos núcleos forma parte sistemática y fundamental para alimentar el sistema criminal. Cuando tú entiendes que un narcotraficante como Arturo Beltrán Leiva, que ganaba más de $400 millones al mes, o sea, nada más imaginemos. La pregunta era, ¿qué hacía este narcotraficante con el dinero? Mi pregunta no era, ¿a cuántas mujeres compraba? No. Mi hipótesis de investigación, bueno, ¿y qué hace un hombre almacenando, teniendo tanto dinero? ¿Qué? ¿Se compra vehículos? ¿Qué hace? ¿Va de viajes? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Cuál es la motivación que lo pulsa? Porque 400 millones al mes, discúlpame, de dólares. ¿Qué haces con ese dinero? Pues? Bueno, una de las motivaciones principales para traficar droga, para asesinar, para secuestrar, para mantener este país en llamas, era satisfacer su necesidad psicológica y sexual de tener acceso a mujeres de diferente tipo. Sus obsesiones, digamos. Pero principalmente mujeres famosas. Entonces, esto que yo hago en estas investigaciones no es exhibirlas, es mostrar, como he mostrado, a todos los ingredientes del sistema criminal. Tenías que dar sus nombres y apellidos. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué mueve a estas mujeres, por ejemplo? ¿Qué movió a estas mujeres que tú mencionas a tener algún tipo de liazón? Hay diferentes, por lo que yo entendí de los testigos directos, es que hay diferentes motivaciones. Algunas eran dinero fácil. Estamos hablando, si cada encuentro sexual te pueden pagar $10,000, $20,000, $40,000, pues para muchas de estas mujeres lo hicieron por esa razón. Había otras donde hubo, de acuerdo a lo que se afirma categóricamente, e incluso el Minilic lo afirma, no lo pongo aquí en el libro porque ya había publicado un reportaje sobre eso, en Milenio, de cuál era la relación entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leiva. Y cómo ahí había ya, de acuerdo a todos los testigos diferentes, había presuntamente, porque en eso sí uno no puede meterse en lo que hay en el corazón de cada quien, me parece imposible, pero presuntamente había lazos de sentimientos, no solo en una cuestión económica, que había mucho dinero, pero no era aparentemente solo eso. De acuerdo a estos testigos, al propio Minilic, Arturo Beltrán Leiva le habría propuesto incluso matrimonio. Ahora nos enteramos pues que en realidad Arturo Beltrán Leiva era muy enamoradizo, porque no solo le propuso matrimonio a Galilea Montijo. Otra de las protagonistas del libro, Gaby Ramírez, hace muy poco tiempo en un programa de Estados Unidos, Chisme No Like, se acaba de publicar la corroboración de lo que yo afirmé aquí. Gaby Ramírez habla y dice, sí, yo salí con Arturo Beltrán Leiva y me propuso matrimonio. Ella lo acepta. Ella lo acepta. Anabel, ¿tú te sientes cómoda en tus investigaciones? ¿Confías plenamente Absolutamente. en tu metodología de investigación? Sí. Te vuelvo a preguntar lo mismo.
¿estás completamente segura que lo que dices en estos libros es cierto? 1000%. El tiempo me ha dado la razón en mis investigaciones. Tengo una metodología que está siendo retomada, preguntada, dijéramos, analizada por algunos de los centros de investigación de periodismo más importantes del mundo, donde yo doy constantes conferencias, porque entiendo que este periodismo que yo hago es un periodismo muy poco, dijéramos, posible en diferentes partes del mundo, ¿no? Y a un rigor como el que hemos estado hablando, del que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, ¿tú tienes relación, contactos con narcotraficantes en activo? No. ¿Te buscan? ¿No te No, buscan? en este momento, no. En alguna ocasión hablé directamente con Rafael Caro Quintero, es una cuestión pública, ¿no? Sí. En otros momentos he hablado con narcotraficantes en activo. En particular, este libro de La Historia Secreta, no. Ninguno. Todos son narcotraficantes que están colaborando con el gobierno de Estados Unidos o están en la cárcel. Sin embargo, cuando estaba realizando este libro, sí me contactaron los chapitos. ¿Te buscaron? Me buscaron a través de un intermediario. Yo publiqué una parte de esta entrevista con Minilic justamente en octubre del año pasado en el periódico Milenio. Después de que publicó esto, algunas semanas después, me contacta un supuesto enviado de los chapitos para decirme, es que los chapitos quieren contarte lo que ha pasado. Los chapitos quieren contarte su versión. Los chapitos quieren contarte lo que ha pasado este sexenio. ¿Y? Y yo dije, sí. Claro. Es la historia que de uno primera mano, ¿no? como periodista, uno quiere escuchar como primera mano como esto. O sea, tú me dices primera mano los chapitos, igual de primera mano esto. Pero yo les digo, no, es primera mano. Sí, porque son testigos directos. Sí, pero ¿por qué le creerías más a los chapitos que a estos? De pronto no pones en duda lo que un testigo protegido diría o haría para salvar su pellejo, para reducir su condena. De nuevo, todo el tiempo. No se puede hacer este periodismo si no se pone en duda cada cosa. Okay. No, es imposible. Anabel, pues ha sido un escándalo, ¿no? Ha sido un escándalo. El libro ha sido un escándalo porque también lo retoma la candidata de la Alianza, la candidata de la oposición. En términos de venta, pues es muy taquillero, ¿no? ¿Qué piensas hacer con todo esto? ¿Qué sigue? ¿No? Llevas muchos años dedicándote a esto, te has especializado, ya nos lo dijiste, en el tema del cártel de Sinaloa, ¿no? Tú empezaste una carrera, yo me acuerdo, uno de tus primeros trabajos fue el Toalla Gate, ¿no? ¿Qué sigue? ¿En qué estás? ¿Y qué quieres obtener? Porque vives, supongo, con miedo, bajo amenaza, escondida, supongo que vienes a México y vienes por poco tiempo. ¿Qué quieres y qué sigue para ti, Ana? Es una buena pregunta porque, bueno, para comenzar, tú me dices, esto es un escándalo. Yo lo que te diría, y te lo digo realmente no con satisfacción, lo que es escandaloso es lo que hicieron. Sí, lo que hemos vivido. Ojalá este libro nunca hubiera sido escrito. Si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, este libro no existiría. Entiendo. Soy una periodista que busca la verdad. He sido acosada pues por todos los presidentes en turno. Por todos. No hay ninguno que haya dicho, ay, bien, Anabel, qué bueno que me cuestionas y que dices que soy alcohólico, que tengo nexos con el crimen organizado, o que encubro a quienes desaparecieron los estudiantes, o que me enriquecí ilícitamente yo y mi familia, como el caso de Vicente Fox, y qué bueno que lo descubriste. No, nadie me aplaude por eso. Es natural, dijéramos, ¿no? En ninguna parte del mundo encontrarás una entidad de poder que aplaude este tipo de periodismo. Es incómodo. El periodismo de investigación nace para ser incómodo. ¿Qué es lo que yo busco? Lo que busco es verdad y justicia en un país donde no existe ni una cosa ni la otra. Para mí hubiera sido muy, muy fácil
echarme a los pies del presidente. Cada vez que él me sobaba el lomo, El hoy presidente. dándome loas. Al menos en 4 ocasiones dijo que Anabel Hernández era una periodista extraordinaria, un ser humano excepcional. Lo dijo. Sí, sí, Qué claro. fácil hubiera sido quedarme ahí. Ay, sí, por favor, ya me han presidido tanto. Qué bueno que un presidente llegue, entienda mi valor como periodista y me dé unas buenas apapachos, ¿no? Eso no es el periodismo. Y esa no soy yo. Hubiera sido muy fácil, como muchos periodistas que se acomodan al poder y dicen, bueno, ahora es mi sexenio, ¿qué? Pues mi sexenio tranquilo, ¿no? No investigo, no hago nada, me invitan a todas partes, no hay censura, puedo hablar de mis investigaciones del pasado, claro está, ¿no? Nada del presente. Yo no soy una mujer que busque posiciones cómodas, no me interesa. A mí lo que me interesa es hacer periodismo. Hubiera sido muy fácil ser domesticada por el presidente. A mí no me ha domesticado nadie, ni siquiera una pistola en la sien. ¿La has tenido? He tenido ataques armados en mi contra. Hoy podemos concluir diciendo que el tiempo te va a dar la razón. Sí. Sí.